Bienvenidos a Ventana a Europa. Soy María Clara Calle y hoy estoy en reemplazo de Laura Garzón. Este es el magazine de France 24 dedicado al viejo continente. Comencemos con los titulares. Se cumplen 3 años de la guerra en Ucrania. Estos 36 meses han dejado miles de muertos, un impacto devastador en los 7,5 millones de niños ucranianos y en el resto de la población. En ese contexto, Donald Trump se acerca a Rusia y llama dictador a Volodymyr Zelensky. Europa responde que se están rompiendo las líneas rojas y los líderes de Francia y Reino Unido quieren presentarle a Washington otro plan de negociaciones de paz. Mientras otro de los actores fundamentales de Europa está inmerso en su política nacional. Alemania llega a las elecciones federales con un aumento de las fuerzas extremas de derecha y de izquierda. Incluso la ultraderecha de AfD está creciendo a unos niveles que no se veían en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Empecemos hablando de Ucrania. Hace 3 años, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el inicio de la llamada Operación Militar Especial. Y si bien se ha empezado a hablar de posibles negociaciones para acabar con la guerra, la invasión continúa. Pese a que muchos expertos vaticinaron una victoria rápida para Moscú, 36 meses después vemos que Kiev ha resistido. Pero la devastación es incalculable. De acuerdo con la ONU, en los últimos 6 meses, más de 200.000 personas han tenido que huir de sus hogares por el aumento de los ataques. La ACNUR, que es la agencia de refugiados, estima que 10,6 millones de ucranianos han sido desplazados y más de 2 millones de hogares en toda Ucrania están dañados o destruidos. En este contexto, las niñas y niños son los más vulnerables. 1,5 millones menores de edad están en riesgo de desarrollar secuelas a largo plazo en su salud mental y más de 2.400 niños han muerto en la guerra. Además, 12,7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Esto es 1/3 de la población. Durante la guerra, la periodista Catalina Gómez Ángel ha sido nuestra enviada especial a terreno. En este tiempo ha visto los avances de los militares rusos y la resistencia de los ucranianos. Desde allí nos cuenta qué ha pasado en el último año. Este tercer año de invasión a gran escala tuvo algunos de los momentos más delicados para Ucrania, obviamente después de esos primeros meses, después de esa gran invasión lanzada por Vladimir Putin. Luego de esas grandes batallas, especialmente la batalla de Bakhmut, luego vino en febrero del año pasado, después de otra larga batalla, Ucrania perdió el frente de Avdiivka, una población en la provincia de Donetsk, y esto trajo un avance relativamente rápido comparado con lo que había pasado anteriormente en el frente de batalla. Las fuerzas de Moscú fueron cambiando su táctica, usando pequeños grupos que iban encerrando a las fuerzas ucranianas. En aquel momento había un gran problema de suministros de munición. Recordemos que a comienzos del 2024 el Congreso norteamericano se demoró bastante tiempo en aprobar la nueva entrega de este armamento, especialmente de munición a Ucrania, que tuvo consecuencias grandes, y esto ha tenido un impacto en el frente de batalla. Han ido avanzando lentamente, pero con una precisión, especialmente también porque Ucrania ha tenido un problema de hombres, especialmente ha tenido gran problema en la movilización y en lograr convencer a muchos ucranianos que realmente, no ya que se integren a las fuerzas militares, sino que hagan realmente parte de esa infantería defendiendo esas líneas de frente que cada vez son más complicadas. Y obviamente este tercer año termina con esa llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, esa presión para que se acabe esta guerra, sentarse a la mesa por primera vez con Rusia sin la presencia de Ucrania, y termina también con un momento muy triste para los ucranianos cuando sienten que se ha puesto del lado de Rusia y no de Ucrania, especialmente llamando al presidente Zelensky dictador. El regreso de Trump a la Casa Blanca está cambiando el curso de la guerra. La administración estadounidense se reunió con los delegados de Rusia en Arabia Saudita. Es el primer encuentro de alto nivel desde que comenzó la ofensiva. Y los jefes de la diplomacia de ambos países, Sergei Lavrov y Marco Rubio, discutieron la posibilidad de una negociación de paz. Pero en la mesa no estuvieron ni los europeos ni el gobierno de Kiev. La tensión aumentó cuando Trump llamó dictador al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Aún así, este mandatario recibió en Kiev al enviado especial de Estados Unidos, Kate Kellogg. Más detalles con William Gassou. Una visita en medio de fuertes palabras. Keith Kellogg, el enviado especial estadounidense, llegó a Kiev
y aseguró estar ahí para escuchar las preocupaciones de los ucranianos. Un tono diferente al de su presidente. El martes, Donald Trump culpó a Ucrania de haber empezado la guerra con Rusia y este miércoles calificó a Volodymyr Zelensky de dictador. Un dictador sin elecciones. Es mejor que Zelensky actúe rápido o no le quedará ningún país. Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible. Su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente, y así continúa. Sobre su falta de legitimidad, el presidente ucraniano había contestado a Donald Trump, acusándolo de estar desinformado. Es decir, lamentablemente, el presidente Trump, con gran respeto por él como líder del pueblo, al que respetamos mucho, y al pueblo estadounidense que nos apoya constantemente, lamentablemente vive en este espacio de desinformación. Una cosa queda segura, Estados Unidos y Rusia se han acercado desde que Trump entró a la Casa Blanca. El martes, ambos países abordaron la situación en Ucrania en una reunión bilateral en Arabia Saudita, una cita sin Kiev. Discusiones saludadas por Vladimir Putin. He sido informado y lo evalúo positivamente. Hay resultados. Lo más importante a la hora de resolver estas cuestiones tan graves, incluido un acuerdo con Ucrania, es que es imposible resolver estas cuestiones sin aumentar el nivel de confianza entre Rusia y Estados Unidos. Este acercamiento también preocupa a los europeos, que temen de que Moscú y Washington puedan buscar un cese al fuego a expensas de Kiev. Por su parte, los líderes europeos expresaron su total respaldo a Ucrania y reaccionaron a lo que consideran las líneas rojas que Estados Unidos y Rusia están cruzando al hablar de una negociación sin incluir a Bruselas ni a Kiev. Ante esto, el gobierno francés de Emmanuel Macron convocó a 2 reuniones de emergencia en París para definir una respuesta conjunta de la Unión Europea. Previamente, nuestra corresponsal Esther Herrera nos contó las reacciones del bloque. Sí, así es. La Unión Europea está aprendiendo, intentando reaccionar ante Donald Trump, muy especialmente después de esta reunión entre las autoridades estadounidenses y las autoridades rusas en Riad sobre la cuestión de Ucrania, y muy especialmente después de que Donald Trump atacara abiertamente a Volodymyr Zelensky, asegurando que es un dictador. La Unión Europea está viendo cómo se están rompiendo todas las líneas rojas, se están cruzando líneas que hasta ahora eran impensables, como culpar a Volodymyr Zelensky de la invasión de Ucrania. Por ello, la Unión Europea ahora mismo está actuando en 2 frentes. Por una parte está el frente ucraniano, por una parte están estas conversaciones de los líderes europeos. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado 2 reuniones en París para aunar una posición común y sobre cómo Europa puede tener un lugar en las negociaciones de paz, aunque en un principio los líderes parecían divididos. Las posiciones se han ido moviendo, incluso al presidente francés Emmanuel Macron viajará con el primer ministro británico Keir Starmer a Washington, en que presentarán a Donald Trump un plan sobre las negociaciones de paz en Ucrania. Además, paralelamente, la Unión Europea se está moviendo para aplacar a Trump. La Unión Europea ya está preparando propuestas para aumentar la inversión en defensa, con una muestra clara de que no se está quedando de brazos cruzados. Incluso la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ya ha asegurado que está a favor de una emisión de deuda conjunta para aumentar la inversión en defensa. El siguiente frente en el que ahora mismo está actuando también la Unión Europea es la cuestión arancelaria. El comisario de Comercio europeo, Maroš Šefčovič, ha viajado a Washington para evitar una guerra comercial. De hecho, el representante europeo ha asegurado que está abierto a reducir los aranceles de los automóviles. Hay que recordar, la Unión Europea impone unos aranceles alrededor del 10% a los automóviles norteamericanos, frente a Estados Unidos, que aplica solo un 2,5%. Todo ello se ha producido en apenas un mes desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, y ahora mismo las relaciones transatlánticas están en su punto más bajo probablemente de su historia. Y mientras la guerra, Alemania está concentrada en sus elecciones y la sorpresa estaría en manos de la AfD,
Este grupo de ultraderecha se convirtió en la segunda fuerza más votada en las elecciones europeas de junio de 2023 y en septiembre de 2024 ganaron las elecciones regionales de Turingia. Por otro lado, también toma fuerza la ultraizquierda con el partido BSW. Si bien cuenta con menos apoyo, es la novedad política. Nuestro corresponsal en Berlín, Thomas Sparrow, nos cuenta. Uno de los temas clave en el marco de las elecciones federales de Alemania del 23 de febrero es sin duda el rol que están jugando los partidos en los extremos políticos. Alternativa para Alemania o AfD en el extremo derecho y BSW o Bündnis Sarah Wagenknecht en el extremo izquierdo. Este último un partido muy nuevo en Alemania, fundado apenas en 2024. Los dos partidos tienen perfiles muy distintos, pero también tienen puntos en común muy importantes. Ambos son especialmente populares en el este del país, en lo que antes era Alemania Oriental. Ambos defienden políticas antiinmigratorias, ambos tienen posturas populistas y ambos rechazan las sanciones contra Rusia como parte de la guerra en Ucrania. De los dos partidos, el que tiene mayor influencia sin duda AfD o Alternativa para Alemania. En las elecciones federales de 2021, AfD obtuvo alrededor del 10% de los votos, un resultado que incluso en ese entonces era considerado positivo para el partido, pero desde entonces su popularidad ha crecido incluso más y eso ha venido acompañado de triunfos electorales como el que obtuvo en los comicios regionales de Turingia, en el este del país, en 2024. Su tema principal, sin duda, el rechazo a las políticas migratorias del gobierno y una petición muy clara para que haya políticas más restrictivas frente a la migración irregular en el país. BSW o Bündnis Sarah Wagenknecht, por su parte, también es muy popular en el este del país. El año pasado en las elecciones regionales en esa parte obtuvo resultados muy importantes que incluso le permitieron formar parte de las coaliciones de gobierno en dos de los estados federados en el este del país, en Turingia y en Brandeburgo. Sin embargo, su popularidad a nivel nacional no es tan amplia. Es muy probable que los dos partidos continúen como parte de la oposición en Alemania en el futuro cercano del país. Y también es muy probable que continúe el debate sobre el rol que juegan en Alemania. Pues mientras algunos consideran que son una voz nueva y fresca en el país, otros consideran que están contribuyendo a una creciente polarización en Alemania. Y cerramos con una gigantesca rata que navegó por los canales venecianos de Italia. Así comienza el esperado Carnaval de Venecia y en el tradicional desfile se cuenta con la emblemática Pantegana, una gigantesca rata de cartón que encabeza la inauguración del carnaval. La figura es considerada por los venecianos como un símbolo de nunca rendirse ni morir, porque es el animal que resiste hasta el final. Así nos despedimos. Ustedes vean más en france24.com. Isso faz parte de uma estratégia maior de manejo de base comunitária, né, onde a comunidade, percebendo de que aquele recurso está ameaçado, né, seja por invasão de pessoas, pela captura ilegal, né, eles decidem fazer algo para proteger o quelônio. E aí você tem diferentes formas de fazer isso. Uma é você proteger a praia, né, quando é possível, e aí os ninhos são mantidos ali, a comunidade faz o registro da quantidade de ninhos e depois da quantidade de filhotes que saem. A importância é você ver o efeito que causa na comunidade, né? Ela traz uma união das pessoas e engloba também a nova geração que está chegando, ter essa ideia de sustentabilidade, de que eles podem interagir com o bioma rico que nós temos aqui na Amazônia.